De lunes a viernes de 10:30 a 12 del día, escucha en Radio Pichincha El Quique Show. Tenemos invitados, tenemos actualidad, tenemos... ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana con 4 minutos y aquí estamos, ya llegamos a este espacio de las Warmis. Hoy nuestra compañera Evelyn Caiz estará también revisando qué pasa en las obras que se están haciendo en el sector de La Esperanza, el Condado, precisamente para mitigar los efectos de la erosión en el río Monjas. Eso más adelante junto a ella. Gaby Cruz también estará con nosotros. Más adelante vamos a conversar con la hija de Rosa Ramos, víctima de femicidio. Este caso lo hablamos ayer, lo detallamos, queremos escuchar su voz y esa exigencia también de justicia, porque nuevamente lo repetimos, a Rosa Ramos le falló la justicia, quienes se han convertido en cómplices también de su femicida, quien a pesar de tener 3 denuncias nunca fue detenido, y esto propició a que siga hostigándola y termine con su vida en el mes de diciembre, hace pocos días nada más. 9:04. Ayer en la noche veía un tuit del alcalde Pavel Muñoz, un tuit que llama la atención porque hace un planteamiento a la ciudadanía, genera una discusión en una zona que lastimosamente en días pasados fue noticia porque algunos locos se les fue ahí la mano realizando piques de autos, ¿no? Fueron 9 vehículos los que resultaron afectados luego de que 2 autos impactaron mientras estaban compitiendo al estilo de los denominados piques en plena avenida de los Chiris al norte de Quito. Esto ocurrió la noche del viernes 29 de diciembre de 2023. Y el alcalde Pavel Muñoz el día de ayer en la noche pues hace una propuesta, ¿no? Frente a todo esto y lo que dicen los vecinos, que ya no aguantan más la situación con el tema de los vehículos, porque no fue algo del 29 de diciembre, esto está ocurriendo todas las semanas. Entonces dice: buenas noches, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Tiene sentido mantener una tribuna de paso cercada en esta zona? ¿Le damos prioridad a los autos o a los peatones y a una ciudad más verde? Miren unas fotos de lo que es hoy versus lo que podría ser, danos tu opinión, es el planteamiento. Esta es la foto actual de la avenida de los Chiris, ahí está la tribuna, y esta es una de las propuestas que muestra un área peatonal donde hoy está la zona azul, donde los vehículos se parquean, y también en la parte donde está en este momento la tribuna de los Chiris, una zona que podría volverse pues un malecón prácticamente muy bonito según muestra la imagen. Y también otra opción que podrían decidirla los usuarios, en el que se plantea que en esta parte donde están parqueaderos todavía exista la oportunidad de parquear, pero que la tribuna de los Chiris se elimine y quede también una zona peatonal con áreas verdes, con áreas para pasear, muy bien iluminada y quizá con menos espacios también para los vehículos. Entonces esta es la propuesta. Nosotros el día de hoy pues vamos a ir a hacer reportería en esta zona, a ver qué opinan los ciudadanos y ciudadanas. Siempre que se quitan parqueaderos hay protesta, porque en esta ciudad estamos enfocados 100% en los vehículos, en usar nuestro vehículo para ir a la tienda, y pues esto también debería cambiar en algún momento, ¿no? Y está el metro, pueden existir otras opciones también de movilidad, la bicicleta debería usarse más, hoy hay los scooters, entre otras cosas, ¿no? Pero también hay que ver qué dicen los moradores de esta zona, ¿no? Que es una zona muy bonita porque tiene al frente el Parque La Carolina, pero que en los últimos tiempos ha presentado muchos inconvenientes. 9:07. Vamos con la entrevista, el tema del día de hoy en las Warmis. ¿Quieres que las autoridades escuchen tu voz? Llámanos al 3240-040 y 3240-050. Llevamos las necesidades de tu comunidad a otro nivel, porque somos las Warmis y estamos aquí para apoyarte. Quiero saludar en esta mañana, 9:08, a Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui y coordinador de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti. ¿Cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de las Muchas Warmis. Gracias, con gusto estar en este espacio. Bueno, le he invitado para un tema nada sencillo, tratar de explicar qué está pasando en este momento en Medio Oriente. El día de ayer, lamentablemente, se produjeron atentados en Irán que
cobraron la vida de más de 80 personas y es una cifra que todavía se podría actualizar, pues lastimosamente muchos quedaron heridos y en circunstancias muy delicadas de salud, ¿no? Hay media docena de niños también, más de 200 heridos cerca del cementerio donde se celebraba una ceremonia para conmemorar el 4º aniversario del asesinato de uno de los comandantes más importantes del país, Qasem Soleimani, que murió en 2020 en un ataque con drones estadounidense. Este es uno de los titulares de Medio Oriente y que a mí me ha llamado la atención porque estuve buscando en medios nacionales y no hay nada de información acerca del tema cuando estamos hablando de 84 personas asesinadas en estos lamentables atentados y en los medios nacionales parece que esto no ocurrió, los medios internacionales también lo abordan desde su óptica, la Cancillería tampoco ha emitido ningún pronunciamiento ni una solidaridad con el pueblo iraní que pues ha sufrido la pérdida de 84 personas. Entonces esto es además una situación que se da en medio de algo muy complejo que está pasando en Medio Oriente, este conflicto de Israel atacando a Palestina, a Gaza indiscriminadamente, esta lucha con Hamas, asesinaron a uno de los líderes de Hamas en Beirut también. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué está pasando en Medio Oriente? ¿A dónde puede escalar? La situación es bastante compleja y explosiva, aun cuando tiene antecedentes históricos que los voy a mencionar de manera muy rápida. Alrededor de 1884-85, las potencias europeas se reúnen en lo que la historia denomina la Conferencia de Berlín y se distribuye en África. Más tarde, en 1914, inicia una distribución de su influencia en Medio Oriente. Siempre Europa y más tarde Estados Unidos han demostrado un interés en los recursos naturales de esa zona y ahora de las ubicaciones geopolíticas de los nuevos estados. Nos enfrentamos hace poco tiempo a un proceso de descolonización trunco. Naciones Unidas de este momento tiene en su agenda 17 territorios no autónomos que todavía no consiguen su plena independencia y soberanía, pero además hay son territorios colonizados. Son territorios bajo régimen colonial. En 1960 teníamos 750 millones de personas bajo regímenes coloniales. ¿Y eso qué implica? Porque un poco es que la ciudadanía escucha colonización en este siglo y no lo entiende. Quizás pensar que Ecuador y América Latina está conmemorando años menos, años más, el bicentenario de su independencia. Pensemos lo que costó a los líderes de la época anticolonialistas dotarle de libertad, de independencia, de soberanía lo que iban a ser los nuevos estados, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, en fin, a través de estas gestas libertarias que estamos conmemorando. Y lo que pretendíamos era liberarnos del régimen colonial español. Pues algo similar ha ocurrido en África, en Asia, en la zona de Medio Oriente. ¿Y cuáles son los países que todavía están colonizando esos territorios? Bueno, este momento básicamente son intereses alrededor de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Y uno de los temas quizás más sensibles para el Medio Oriente, para Asia, incluso para el mundo musulmán, no deja de ser evidentemente Palestina. Ahí no hay un conflicto entre Palestina e Israel. Ahí lo que existe es un tema profundo de descolonización. El tema central es la ocupación ilícita, ilegal, arbitraria, basada en su capacidad militar del Estado de Israel sobre un territorio que pretende, bajo ciertos argumentos históricos cuestionables, presentar ante la humanidad que es un territorio que le pertenece históricamente. Y ahí incluso hay ciertas connotaciones de carácter religioso, en fin, el pueblo elegido que retorna a sus tierras otorgadas, en fin, bajo ciertos argumentos de carácter religioso. Pero básicamente lo que el pueblo palestino está viviendo es una ocupación de una potencia militar, por lo menos desde 1948,
mayo de 1948, 15 de mayo de 1948 para ser exactos, cuando David Ben Gurión proclamó el Estado de Israel. Pero es curioso hablar de estos argumentos religiosos cuando muchos de los líderes de Israel en este momento son agnósticos o ni siquiera son religiosos, por lo menos algunos militares y demás. Entonces, hablar de religión cuando estamos hablando de la posesión de tierras, de expulsar a personas que estaban viviendo en su tierra histórica es también bastante complejo, ¿no? Y surgen muchas preguntas en torno a eso, pero este conflicto está escalando y esa quizá es una preocupación muy fuerte del mundo, o debería serlo, porque aunque ese territorio está muy lejos, pues son seres humanos y también es un conflicto que en determinado momento nos pone a nosotros del un lado, del otro lado y termina afectándonos. Todo el mundo decía, no, Rusia, Ucrania, el conflicto no llega acá, sin embargo hubo afectaciones también muy fuertes. Claro, estamos viviendo una suerte de crisis de la dignidad humana, al presenciar casi en vivo y en directo cómo mueren decenas, centenas y miles de personas. Es muy difícil cuantificar el número de víctimas dada la afectación a hospitales, a centros de información, pero por lo menos el Ministerio de Salud Palestina en Gaza, que es la cifra, y para hablar específicamente de este conflicto muy puntual, de la situación que está ocurriendo en Palestina, habla de alrededor de 21,000 víctimas, y la mitad de ellos probablemente niños, y seguramente una cifra aproximada son mujeres. 50,000 heridos, en fin, las cifras son realmente catastróficas. Esa es quizás la dinámica de la ocupación, al margen de los argumentos de carácter político o incluso de carácter religioso, como aquí se ha mencionado. Sin embargo, la existencia misma del Estado de Israel plantea una serie de desafíos alrededor de la actual Palestina y de lo que se denomina el Estado de Israel. Lo que acaba de ocurrir en Beirut, por ejemplo, es una abierta violación a la soberanía libanesa. Hay una misión de Naciones Unidas que intenta separar, digamos, las fuerzas de este movimiento político llamado Hezbollah y las fuerzas de defensa de Israel, lo que se denomina la línea azul. Y esta misión de Naciones Unidas, pues lo que registra son los incidentes. Ya vamos cerca de 200 incidentes o enfrentamientos militares entre Hezbollah y el Estado de Israel, o específicamente las fuerzas de defensa de Israel. Aquí quizás hacer una puntualización cuando hablamos de Hezbollah o hablamos de Hamas. Son movimientos, son partidos políticos que han participado en elecciones, que ocupan dignidades, que administran ministerios, que tienen parlamentarios y que administran municipios. Gran parte o un número considerable de miembros del gabinete libanés son de Hezbollah. Hay varias autoridades en las elecciones parlamentarias. Hezbollah tiene varios parlamentarios. O sea, pero la imagen... Se abusa muchísimo del término terrorismo y democracia, ¿no? Generando esa dicotomía. Esa es la narrativa europea y la narrativa de Estados Unidos. Fíjese que Naciones Unidas, a través de lo que se denominan las relatorías especiales de Naciones Unidas, creó en algún momento, años atrás, una relatoría especializada sobre terrorismo y derechos humanos. Y el informe o los informes iniciales que presentó esa relatoría no fueron del agrado de Estados Unidos y del mundo europeo, del mundo eurocéntrico, porque los informes cuestionaban primero la dificultad de definir incluso jurídicamente qué se entiende por terrorismo, y además los argumentos para calificar a un movimiento no gubernamental, a un actor no gubernamental con terrorismo, como terrorista, pero también señalaba que los estados también podían hacer uso del terrorismo, y hablaba de estados terroristas. Y ese informe no agradó. ¿Qué siente la población de Gaza? ¿Siente terror? ¿Y quién está causando ese terror? Exactamente. ¿Es el Estado de Israel? Exactamente. Y lo que acaba de ocurrir en los suburbios de Beirut, al eliminar
a un líder de un movimiento reconocido, en el caso del Líbano de manera legítima. Que otro Estado califique a un movimiento de terrorista, pues nos deja entrever que hay intereses obviamente de carácter político. ¿Y por qué Israel y Estados Unidos pueden hacer esto tan libremente, violar la soberanía de otros territorios e ingresar sin problemas, sin que el mundo pueda decir basta? Yo creo que Naciones Unidas nació con un pecado venial o un pecado grave, gravísimo. En el momento en que nace Naciones Unidas en 1945 y los 50 estados que la constituyen establecen una estructura de esta organización internacional desde la lógica de los vencedores. Y uno de los hechos y acontecimientos quizás más visible es la conformación del Consejo de Seguridad y el poder de veto. El poder de veto quizás en algún momento se pensó que podía ser una suerte de contrapeso en las decisiones de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Pero desde 1945 a la fecha lo que estamos constatando es que el poder de veto se ha convertido en un arma poderosa que lo que permite en la mayoría de los casos es violar el derecho internacional. Entonces estamos siendo testigos de cómo un Estado creado por la propia Naciones Unidas en 1948, cuando admite la creación del Estado árabe y el Estado judío, incumple sistemáticamente sus propias resoluciones. Quizás establecer ahí un detalle: si bien Naciones Unidas acepta la creación de un Estado árabe y un Estado judío, establece una comisión internacional que estudie las posibilidades y la viabilidad de la creación de los estados. Pero es David Ben Gurión, como lo he mencionado, que se adelanta y irrumpe y fracciona, violenta las propias resoluciones de Naciones Unidas en ese mismo momento, en 1948, y crea el Estado de Israel. Desde ese momento a la fecha hay más de una centena de resoluciones del propio Consejo de Seguridad que el Estado de Israel ha violado de manera sistemática. ¿A cambio de qué? A cambio de su influencia geopolítica, a cambio de ser el portaaviones de Estados Unidos en la región y de garantizar, por ejemplo, corredores comerciales. Es una disputa a este momento de corredores comerciales, de acceso a recursos naturales. En algún momento me parece que el comandante Fidel Castro dijo que había que cesar la filosofía del despojo para evitar la filosofía de la guerra. La mayor parte de los conflictos que estamos presenciando o de los conflictos recientes son conflictos en torno a despojo de recursos naturales en África, en Asia, en América Latina potencialmente. Entonces lo que existe es un voraz apetito de Estados Unidos, de sus corporaciones, de Europa, de sus corporaciones, atrás de los recursos naturales que les garantizan esta supremacía global. Es que uno no puede entender fácilmente que estas disputas que se puedan dar en Medio Oriente siempre sean protagonizadas por Europa, por Estados Unidos, que sean ellos los que pelean, digamos, a nombre de quienes no sabemos en estos territorios, ¿no? Pero no ocurre lo contrario. Sin embargo, siempre los malos son los árabes, y hay una deshumanización también que se ha planteado en contra de los pueblos árabes, ¿no? Esto, relacionarlo siempre con el conflicto, siempre con la guerra, siempre con lo bárbaro, que también ha dado paso a estas declaraciones que ha tenido Israel, de que está defendiendo al mundo entero, de Hamas, por ejemplo, de el terrorismo, ¿no? Y parte de ahí, de esa deshumanización. El día de ayer vi un video que me pareció muy cruel, muy... no sé cómo calificarlo, usar un video sin contexto desde la cuenta de las fuerzas de defensa israelíes, del ejército de Israel, de niños que estaban conociendo los túneles que tiene esta infraestructura que tiene Hamas, o que en el territorio de Gaza, que es su territorio, y ponen el título de no se nace siendo terrorista, pero los niños aprenden. De alguna forma es decir que los niños son terroristas y justificar que se está asesinando principalmente a niños y a niñas, y esa deshumanización lleva a que mucha gente diga, sí, está bien lo que están haciendo, déjenles nomás. El embajador de Israel en Ecuador dijo que tengan comprensión a lo que están haciendo, que les dejen hacer lo que están haciendo en Gaza, y eso a mí me explota la cabeza, pero a mucha gente le convence. Todos los procesos de liberación nacional
utilizan este momento de manera legítima todas las vías posibles. La diplomacia en Naciones Unidas, la diplomacia multilateral, la diplomacia bilateral, pero las propias Naciones Unidas han aprobado varias resoluciones que legitiman el uso de la fuerza para obtener la liberación nacional. Y eso es lo que marca la diferencia entre un presunto grupo calificado de presuntamente de terrorista y de un movimiento de liberación nacional. Estamos siendo testigos de cómo los movimientos de liberación nacional en África, en Asia, en otros continentes han conseguido la libertad y soberanía para sus estados. En algún momento el Consejo Nacional Africano, en algún momento la SWAPO, en algún momento en el Sáhara Occidental frente a la ocupación ilegítima de Marruecos, el Frente Polisario. En fin, tenemos una larga historia de movimientos de liberación nacional que hacen uso legítimo de la fuerza para alcanzar la plena independencia y soberanía de sus pueblos. La Organización de Liberación para Palestina en su momento fue calificada como una organización terrorista. Hoy es considerada como el vocero legítimo del pueblo palestino, independientemente de que existen otros movimientos y partidos políticos. El Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático, Hamas o la Jihad Islámica, existen un conjunto de movimientos y fuerzas políticas que en este caso específico de Medio Oriente y Palestina lo que pretenden es alcanzar la plena independencia y soberanía de su territorio. Entonces ahí lo que encontramos es una suerte de confrontación en cómo se interpretan las lógicas en ese territorio. Y la lógica del Estado de Israel evidentemente lo que pretende es trastocar la historia y hacernos creer que es un país o un grupo, una comunidad que está siendo agredida por los bárbaros árabes, como usted bien lo ha mencionado. Miremos Europa, los 800 años de presencia árabe en el sur de Europa, pues creo que ha dejado una herencia más bien grata a los países europeos. Todo el conocimiento del siglo XIX, inicios del siglo XX, proviene de las naciones árabes. Sin embargo, acá se nos hace creer absolutamente lo contrario. Esa es una narrativa que, como dicen los investigadores y los sociólogos, es la narrativa del hegemón, de quien quiere tener la supremacía y el control este momento en la humanidad. Vemos los titulares, la ONU dice el asesinato de un líder de Hamas extenderá a toda la región el conflicto entre Israel y Gaza. Veíamos también que el día de ayer en Turquía se apresó a 33 personas acusadas de ser miembros del Mossad israelí en su territorio, es decir, que estaban ahí. Esas son precisamente las imágenes. Lo de Beirut también, lo de Líbano, lo que pasó en Irán, que si bien nadie se ha atribuido hasta este momento la responsabilidad, hace unos días también asesinaron a otro militar iraní, entiendo que en otro territorio que en este momento no recuerdo, pero ¿qué más podría pasar y cuál es el deseo también de Israel en este momento? Porque hay quienes dicen que se está haciendo esto para que Estados Unidos intervenga de forma pues más presente, a pesar de que todas las armas que en este momento se están usando contra los gazatíes, contra los niños y niñas, son armas de procedencia de Estados Unidos, porque siempre hay alguien que gana, ¿no? Los que venden armas siempre ganan. Las corporaciones y la industria armamentística sin duda son los que están ganando este momento en esta situación altamente conflictiva. En efecto, lo de Irán también es un hecho que hay que cuestionar. Nos llama la atención el silencio del Estado ecuatoriano, considerando además su membresía en el Consejo de Seguridad. Ecuador está apoyando el llamado a una sesión especial para tratar la situación en el Mar Rojo. O sea, Ecuador cumpliendo la agenda de quienes están provocando el conflicto. No tiene mucha capacidad de maniobra ni de propuesta alternativa en el seno del Consejo de Seguridad. No ha habido un pronunciamiento claro sobre el drama humanitario que se está viviendo en Medio Oriente, específicamente en Palestina. Ha guardado silencio frente a lo que acaba de ocurrir, al menos hasta este momento, en Irán. Estos dos atentados terroristas cuyos máximos líderes acaban de mencionar en el caso de Irán, que estiman que los indicios hacen pensar que es una
una acción de la inteligencia israelí, de la inteligencia estadounidense. Entonces, y además, estos hechos de Irán, las 2 explosiones que han cobrado la muerte de más de 100 personas y una cantidad similar de heridos, lo que provoca es una situación altamente conflictiva en la zona que puede tener impredecibles consecuencias para la paz regional y para la paz global. Me parece que se está forzando al límite la tolerancia de ciertos países y se está poniendo a prueba la capacidad de respuesta política, geopolítica y militar de los gobiernos en esa zona. Entonces, yo creo que vivimos un momento altamente frágil, complejo. Nos llama la atención, usando incluso hasta términos deportivos, en algún momento dijimos que Ecuador pretende jugar en ligas mayores, pero luego no sabe cómo desenvolverse en la cancha. Y me parece que si bien fue una legítima aspiración de Ecuador ingresar al Consejo de Seguridad, la presidencia que tuvo, esperemos que en algún momento nos presenten un informe a toda la comunidad, no fue la mejor de cara a esta situación altamente conflictiva. Así es que Ecuador tiene un año más en el Consejo de Seguridad. Nuevos actores han ingresado ya en enero de este año. Argelia, por ejemplo, que es uno de los países claves en el norte de África, en el Magreb, pero también en el continente africano, entra a ser socio de Ecuador. Sí nos gustaría saber qué es lo que está proponiendo Ecuador-Argelia para defender los intereses de los países que pretenden alcanzar estos procesos de descolonización que estamos mencionando. Entonces sí nos llama la atención, como he mencionado, que en la agenda ecuatoriana esté altamente preocupada por la situación en el Mar Rojo, pero no hable de Yemen específicamente, de la situación humanitaria en Yemen, cómo Yemen ha sido atacada. ¿Y cómo han quitado ayuda humanitaria en este momento a Yemen, sabiendo que hay una situación muy compleja de las infancias en Yemen? Exactamente, o quizás el hecho de que se habla en el mundo internacional, se habla de la posibilidad de la incorporación de Yemen el año que viene a los BRICS durante la presidencia rusa. ¿Será que las potencias de este momento lo que quieren es afectar la posibilidad de que Yemen participe en este grupo que se ha convertido en una suerte de contrapeso global frente a la hegemonía o presunta hegemonía de Europa y de los Estados Unidos? Entonces, atrás hay una serie de intereses geopolíticos y económicos que en alguna medida nos permiten entender lo que está pasando en el Medio Oriente, en Asia, pero no justificar el silencio frente a la masacre, a los horrores que estamos siendo testigos, o por parte de Estados Unidos. Nos llama poderosamente la atención. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Pablo de la Vega, quien comentaba sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente, tratando de ayudarnos a entender. Él es coordinador de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti, y también en Ecuador, también tiene su papel, disculpe que se me fue el dato ahí. Coordino la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Perfecto. Los titulares son esos, son dolorosos. Las Naciones Unidas dicen la mitad de la población de Gaza se muere de hambre. Sudáfrica ha interpuesto demandas ante la Corte Penal Internacional, pero quién sabe si algún día dan fruto. Otros países del mundo se han pronunciado y han tratado esto como lo que es un genocidio, pero quizá esa palabra no llega a explicar todo el horror que se está viviendo hoy por hoy en Gaza específicamente, donde más del 70% de los que han sido asesinados son niños, niñas y civiles. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Sofía, por este espacio. 9:32, hacemos una pausa. Evelyn está con nosotros a esta hora. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal, mi querida Sofi, amigos de Radio Pichincha? Así es, nosotros en esta mañana nos hemos trasladado a una de las cuencas del río Monjas, que el 5 de octubre se declaró en emergencia debido a los deslaves, debido a las malas construcciones también de los vecinos de los alrededores. A esta hora estamos acá precisamente frente al Centro Comercial El Condado, en donde se están realizando obras para mitigar un poco estos inconvenientes. Es lamentable porque nos han dicho que todo esto nace a raíz de una demanda en la Corte, en el Consejo de la Judicatura, debido a precautelar la casa de la Marquesa de Solanda, que es una casa patrimonial. Sin embargo, como conversábamos, deberíamos velar y las autoridades deberían velar también por los vecinos. Como ustedes pueden ver en la parte de arriba, donde están viendo ahorita todas esas casitas, todas esas viviendas mal construidas, lamentablemente, que pueden caerse, ¿no? Caerse a la quebrada. Entonces hay que precautelar también por todo eso y no solo por la casa de las personas que tal vez tengan un poquito más de dinero y metan las demandas. Vamos a conversar precisamente ya con el personal de la empresa de agua para ver qué es lo que nos cuenta y cuáles son específicamente un poco los trabajos que se están realizando. Con mucho cuidado, estamos acá en piedras y en lodo. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Bolívar Pozo Báez, soy jefe de fiscalización de la zona norte de la empresa de agua potable y alcantarillado. Bolívar, estábamos conversando un poquito precisamente que esto viene desde el Inca hasta el sector del Condado. ¿Cuáles son los sectores, como me comentaba, que se van a beneficiar de estas obras? Básicamente, por la morfología de Quito, pues ustedes saben que tenemos dos ejes longitudinales importantes, que son la avenida 10 de agosto, o la Galo Plaza, y la avenida de la Prensa. Bajo estas vías están construidas toda nuestra infraestructura sanitaria que recogen las aguas servidas y las aguas lluvias de la parte oriental y occidental, que son los barrios del Bosque, el Cotocollao, el Condado, del otro lado la Quito Norte, todo lo que es el sentir del Comité del Pueblo, ¿no es cierto? Y todas esas aguas servidas y las lluvias vienen a parar aquí, a este punto. Nos encontramos en el colector, la descarga del colector de colegios, denominada, que estamos justamente en frente al Centro Comercial del Condado. Este punto de encuentro de las aguas, básicamente en las épocas de que no existen lluvias, pues son caudales manejables en la quebrada. El tema es que cuando llueve, obviamente ingresan a través de los sumideros y de las estructuras de captación de las quebradas, ingresan agua a los colectores y nos generan 100.000 litros por segundo, de acuerdo a los picos de lluvia que tenemos. Ustedes no han visto que hay veces que llueve en forma extrema aquí en Quito. Y esos picos de lluvia son los que, de acuerdo a la estructura que existía, se volvían inmanejables, porque ya un caudal de ese nivel provoca el socavamiento de los taludes en la parte baja. Y obviamente, una vez que ya en la parte baja hay un desmembramiento del terreno, pues las partes altas lo que hacen es solamente deslizarse hasta el fondo de la piedra. ¿Esto qué provoca? Esto provoca que los taludes se hayan ido ampliando y los derrumbes, pues, de los taludes, de todo lo que es patios y viviendas que han estado implantados dentro de la franja de protección. Estábamos hablando, por ejemplo, que este edificio de acá que ustedes pueden ver cuesta, es chistoso porque cuesta $1 millón y dicen que no se vende y que, bueno, tal vez por esa razón estén haciendo acá, pero no se toma en cuenta tal vez las casitas del otro lado, ¿no? Que los vecinos igual denuncian que se les está cayendo, que se les está, derrumbando, digamos. Ahora, usted nos ha indicado que hay todos esos tubos blancos que son los que los vecinos mismos colocan, pero que no se deben colocar. ¿Por qué esto también genera problemas? Estas estructuras lo que hacen es no entregar el agua en el fondo de la quebrada, sino que los dejan obviamente en la parte superior del talud. Eso hace que el talud se humedezca, y cuando existe, aparte de eso, la lluvia, obviamente el talud, que no está bien determinado como una estructura de suelo que permita estar estable, simplemente se desliza. Entonces, estas estructuras precarias, estas estructuras que están mal ejecutadas, también no ayudan a que el talud se mantenga en forma estable. Es necesario puntualizar que a través de la Corte Constitucional, en el año 2021, dispuso que se realice la intervención en la cuenca del río Monjas, porque hay 16 sectores de toda la gestión que hemos hecho con las empresas metropolitanas. Se determinó que había 16 sectores muy críticos a lo largo del río Monjas, desde este sector donde estamos hasta Pomasqui.
Dentro de esos 16 sectores, el sector 11 es el denominado Señor del Árbol, que está en el sector de las piscinas de Pomasqui, que salió en las redes sociales, ha salido como que se ha ido una casa. En este sector básicamente lo que pasó es que el dueño del predio que estaba en la margen occidental del río, se le ocurrió cambiarle el sentido del trayecto del río, que era una trayectoria rectilínea. Él le rellenó una meseta, le hizo que el río se vaya hacia la parte occidental y obviamente causó un gran deterioro del talud, y donde se deslizó la vivienda que está, creo que se fue desde el lunes o el sábado se deslizó. Pero hay otras viviendas también que se están yendo, más allá de las construcciones o no de los habitantes que, bueno, en su desesperación también, ¿no? De no derrumbarse, de no irse a la quebrada, pues implementan las acciones desesperadas que más pueden, obviamente con desconocimiento, pero ahora ustedes como institución ya, como personas con conocimiento sobre estas obras, ¿qué se les podría decir a las personas que se encuentran viviendo ya en los bordes de las quebradas y que no tienen a dónde más ir? Un tema es la Secretaría de Riesgos, es la encargada de gestionar todo lo que tiene que hacerse respecto a sea la reubicación o sea a las obras que tenemos que hacer en el río. La Secretaría dispone que hagamos, nos dispuso que hagamos desde el 5 de octubre de 2021, hemos gestionado 8 proyectos, 5 en la cuenca de la Quebrada Carretas, afluentes del río Monjas, y 3 que están en la cuenca del río Monjas propiamente dicho, que con un costo de $8 millones. Las 5 obras están por terminarse en la mitad del semestre terminaríamos en la cuenca del río de la Quebrada Carretas. Ahí hay sitios críticos como el barrio Puertas del Sol, donde básicamente lo que se tiene que hacer es ya no permitir que el agua lluvia baje por el lecho de la quebrada. Ahí lo que hemos hecho es hacer una captación de esa agua lluvia, nos hemos ingresado a través de un túnel, hemos captado todas las aguas, ingresamos con las aguas lluvias a través de un túnel hacia el interior del talud, eso no se ve, y lo gestionamos por ahí hasta volverles a descargar. Entonces dejamos libre un tramo de casi 500 metros donde lo metemos el agua por un túnel dentro del macizo, nos vamos por abajo a 20 metros de profundidad y lo sacamos una vez donde ya no existe el problema. Donde están asentadas las viviendas hemos dejado sin un tramo que corra el agua por la quebrada. Máximo correrá un pequeño caudal que es el que se recoge justamente de la lluvia y va a parar al fondo de la quebrada. Pero ya agua que va desbocadamente, con un torrente, eso ya no existe porque lo metemos con la estructura que hemos construido, se llama un interceptor, y estamos en 2 sectores. Básicamente ya el uno está terminado y el otro está en un 70% del avance. Eso es lo que se tiene que hacer en los sectores donde están consolidadas las viviendas, porque ya están casi al filo. Son viviendas que han sido construidas dentro de la franja de protección, con permisos o no, pero están ahí, como usted me dijo. Y lo que hay que es gestionar técnicamente el uso de la quebrada a efectos de que ya no existan más deslizamientos. Ok, ahora esto se inició en octubre aproximadamente, cuando se declaró en emergencia al río Monjas. ¿Cuándo se prevé más o menos que los trabajos concluyan o cómo irán avanzando? En junio de este año, que estamos en 2024, está previsto que se acaben las 8 obras que están dentro del programa de acción de nuestras obras de este año. Usted sabe que ahora los presupuestos tienen que generarse y tienen que estar debidamente establecidos y con los fondos suficientes en el año 2023 para la ejecución 2024. Para el 2025 se hará el complemento de lo que es a partir de la FCISA, que está a partir de la Escuela de Policía hacia abajo, las obras complementarias que son las que están previstas dentro de nuestro programa de obras. Ahora, más o menos, ¿cuál es el presupuesto general que se utiliza para realizar todos estos trabajos? Al momento hemos ejecutado casi 8 millones hasta junio del 2024, pero dependiendo de lo que disponga la Secretaría, con los proyectos que le digo que están pendientes, pues yo considero que llegaremos a unos $10 millones, una inversión total. Okay, esperemos que quede bien. Ahora finalmente, a mí me preocupan un poquito las lluvias y cómo esto perjudica, que ya estamos en época de lluvia, lluvias bastante fuertes, pues esto perjudica los trabajos. Y nuevamente, yo reitero, ¿cuáles son las recomendaciones tal vez para la gente que pueda cuidarse en medida de lo posible un poquito mientras las obras se realizan y se concluyen? Básicamente donde están las viviendas muy sustentadas, donde ya existen un montón de viviendas, pedirles de favor que no utilicen a la quebrada como basurero.
nuestras captaciones. Si yo voy a captar el agua para meterla a mi túnel, nos hemos topado hace un mes aproximadamente con la ingrata presencia de llantas, colchones, cuestiones de madera y obviamente como se desliza la parte de la vegetación, el quicuyo que usted ve ahí, se desliza eso y usted ve que lo han hecho basurero durante un montón de años lo han hecho basurero la quebrada. Entonces, de pedirles de favor, también esto es una tarea de todos, nosotros podemos, lo mejor es prevenir, ¿no es cierto? Que las descargas no las dejen en la parte superior, que las boten al fondo de la quebrada, que lo hagan en forma técnica, que acudan a la empresa para tener el asesoramiento que necesitan. Nosotros estamos prestos aquí, nuestros ingenieros brindan la colaboración necesaria para darles diseñando las descargas como deben hacerse en forma técnica, no en forma precaria. ¿Por qué? Porque eso a todos nos perjudica, no solo a nosotros como empresa, les perjudica justamente al bolsillo y somos empáticos en ponernos en los zapatos porque son patios, son estructuras que han construido tal vez precariamente, que no son construidas con un ingeniero, pero en realidad son construidas con sus recursos, ahorrando para hacer ese tipo de bodegas o habitaciones mismas. Pero les llamamos a la conciencia de que también nos ayuden y también para poder nosotros también gestionar de alguna manera técnica el uso. Y nosotros con estas obras de empresa, nuestra empresa y las autoridades municipales gestionan estas obras. Ok, y bueno, muchas gracias, pero tal vez recordar que no es que no quieran tal vez construir con ingenieros o con más presupuesto, sino que no se tiene el presupuesto y muchas veces se construye como mejor se puede. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, con estas imágenes nosotros les dejamos, esperamos que los trabajos continúen, porque las denuncias de las viviendas que están en los bordes de la quebrada a punto de deslave son varias. Vamos a estar pendientes también. A esta hora estamos desde el río Monjas, en donde se está realizando obras para evitar la erosión de este río, esto frente al condado. Amanda dice, hay personas que sacan los permisos con todo el esfuerzo y otras solo construyen, pagan la multa y no ha pasado nada. Eso también debe revisarse porque luego le toca gastar muchísimo al municipio para poder solucionar estos temas. Gaby Cruz está conmigo en esta mañana. ¿Cómo estás, mi Gaby? Buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de Radio Pichincha y de las Warmis. Pues estamos listos para iniciar y bueno, vamos a retomar el tema del cual ya hablamos el día de ayer. Vamos a tener ya contacto con una persona a la cual le hemos pedido hoy que sea parte de las Warmis para contarnos de este caso, y fue obviamente de Rosa Elena Ramos Villagómez, que fue asesinada por su expareja, a quien ya había denunciado 3 veces ante la justicia. Ella fue asesinada el 22 de diciembre. Mi Gaby, pude contactarme el día de ayer con Dana Vergara Ramos, hija de Rosa Ramos. No sé si está conectada ya, si la tenemos. Sí, está conectada. Dana, muchísimas gracias. Sabemos lo difícil que es para ti hablar sobre este tema. Sin embargo, nuevamente lo decimos, si es que no se presiona, no hay justicia, lastimosamente. Y esto es lo que hemos visto en nuestro país, porque este femicida tuvo varias denuncias que fueron desoídas por parte de la justicia. ¿Cómo estás, Dana? Muy buenos días. Nuestras condolencias, nuestro abrazo fuerte, de verdad, porque sabemos que lo que estás pasando es algo muy duro, más aún cuando tu madre hizo todo lo que le dicen a las víctimas de violencia que deben hacer para evitar ser asesinadas. Buenos días, muchas gracias por invitarme. La verdad es que sí necesitaba esto, necesitaba que se vuelva mediático, porque la verdad de este caso es indignante, es mi madre y nunca me hubiera imaginado que sea parte de todo de esta cifra, este índice de violencia en este país. Mi mamá puso 3 denuncias, se cambió 4 veces de casa. Ella siempre contó con apoyo nuestro, inclusive del apoyo de la Fundación María Guare, que la estuvo acompañando en las asesorías legales, en la atención psicológica. Es increíble. La verdad es que los únicos que pudieron haber hecho algo fueron los mismos, de la misma justicia, el mismo sistema de justicia que se supone que debería habernos protegido. Es demasiado, es indignante realmente, no tengo palabras. Sí, Dana, buenos días. Extiendo también mi saludo y mis condolencias, como te lo dijo ya Sofi. Es una noticia que nos ha conmocionado mucho, nos duele mucho también.
queremos saber también un poco cómo fue este acercamiento hacia la justicia. Tú bien mencionas que ya 3 veces pidieron ayuda y no la recibieron, pero ¿cómo fue este proceso desde el inicio? ¿Cómo fue la primera denuncia, después la siguiente? ¿Y cuál fue como el acercamiento o la respuesta que les dieron las autoridades a ustedes sobre el caso de tu mamá? Bueno, la primera denuncia que nosotros supimos de mi mamá en la primera agresión que tuvo que este hombre hacia ella fue puesta en el complejo de la Florida. Ella pidió ayuda por la agresión de este hombre, quien le había roto el celular, le había encerrado en la casa de este hombre, y pues ella había sido golpeada. Ahí había acabado la relación con este hombre, y de ahí fue a la fiscalía. No le dieron más que una boleta de auxilio, un botón de pánico que se activó en el UPC de Ceibos. En ese tiempo vivía ella ahí. El hombre, sin embargo, siguió acosándola. Mi mamá activaba el botón de pánico y la verdad que no servía, porque nunca llegaba un policía a tiempo. El tipo ya se había ido cuando llegaba, o simplemente no lo agarraban porque estaba fuera del perímetro que se supone que tenían de protección. Cuando llegaban, él se cruzaba la calle. Exactamente. Esto de aquí pasó en Durán. Ella llamó a la policía, activó el botón de pánico, y la policía, el oficial de policía en ese momento, no lo pudo agarrar porque dijo que estaba en la calle del frente. Entonces como que no cubría el espacio que ella tenía para protección. Entonces no necesariamente tenía que detenerlo, a pesar de que tenía una boleta de captura. Una boleta de auxilio. Uh-huh. Esta boleta de auxilio para que el hombre no se acerque a su casa. Sin embargo, nunca respetó a este hombre el espacio que se supone que tenía mi mamá de protección, de salvaguardar su vida. Nunca pasó. Este hombre siempre la acosó, inclusive llegó a amenazarla con incendiar su casa, con matar a los animales, que ella rescataba animales. Ella estaba en un grupo de rescatistas en el parque forestal de Guayaquil. Ella rescató muchos animales y este hombre la amenazaba con que le iba a matar a los animales. Eso es de lo que sabemos, porque realmente creo que mi mamá estaba amenazada hasta de muerte, al menos con nosotros dos, o sea, mi hermano y yo. En la primera denuncia se la hizo en el complejo de la Florida. La segunda denuncia se hizo en Durán, cuando este hombre se metió a su casa a tenerla prácticamente secuestrada, que aquí asistió ya a la Fundación María Guare, que ya la ayudaron, al menos en la parte legal y psicológica, la acompañaron, hicieron todo el papeleo posible para que mi mamá fuera a una casa de acogida, donde se quedó 3 meses sin contacto con el exterior. No podían tener contacto así por la misma situación de las mujeres que estaban en esta casa de acogida. Entonces mi mamá vivió tranquila en estos 3 meses. Sale de la casa de acogida, se cambia por 4ª vez de casa, que nosotros la tuvimos que ayudar. Se cambia a 1 kilómetro de nosotros, con el objetivo de que ella esté bien, con el objetivo de que nosotros estemos pendientes. Y no pasó nada, o sea, no hubo ayuda de la policía. Uh-huh. Este hombre se volvió a meter a la casa de ella. Aquí es cuando se pone la tercera denuncia, la denuncia de violación. Aquí llega la Fundación María Guare antes de la policía. Lo cogen en flagrancia. El hombre es detenido en ese momento. La jueza, en ese caso, en ese tiempo fue la jueza Gladys Hernández. Ella le dio medidas cautelares, que eran el uso del grillete, la restricción de la salida del país y que vaya periódicamente. Nunca se cumplió. ¿Y qué hizo la jueza frente a los incumplimientos? Nada. Inclusive, el último correo que tuve de la fiscalía para seguir este proceso fue hace 2 días, el 3 de enero. Hace un día, perdón.
El 3 de enero le mandan a un correo que dice que recién lo han notificado al hombre. O sea, esto fue en septiembre. En septiembre y estamos en enero. Y esto de aquí nunca se resolvió. Si él hubiese estado detenido, tu madre estaría viva. ¿A quiénes responsabilizas por la muerte de tu madre? Además del mismo femicida, al mismo sistema judicial que se ha puesto, no sé, en complicidad del asesino. Es increíble. Ellos fueron los que tuvieron tantas trabas, los que lo mandaron de arriba abajo a mi mamá a seguir con las mismas declaraciones una y otra vez. Es indignante. Inclusive nosotros, mis tías, yo estuve ahí, yo declaré, yo hablé de esto, de lo que sabía una y otra vez y nunca hicieron nada. Dana, días previos al lamentable fallecimiento de tu mamá, ¿tuvieron algún indicio de algo? ¿Tuvo alguna alerta? ¿Tuvo ya, sabemos obviamente en las circunstancias en las cuales estaba viviendo, amenazada constantemente, pero esos días previos, ¿supieron de algo, alguna alerta? Porque entendemos que igual no supieron más de tu mamá en este día y esto fue lo que les alarmó a ustedes, pero saber un poco si tuvo alguna alerta los días anteriores. Algo que nos indica la abogada es que mi mamá pierde su cédula mágicamente y ella nunca tuvo este problema de perder las cédulas. No sé desde qué fecha exactamente habrá estado este hombre molestándola, llamándola, escribiéndole, estando fuera de su casa, porque es lo que nos comentó los testigos, que fueron los vecinos, de que este hombre estaba fuera de su casa el día viernes, y pues esto no es raro, porque este hombre siempre estuvo ahí fuera, siempre la estuvo escribiendo, molestando, siempre, todo el tiempo. Fueron 2 años de acoso. Todo el mundo lo veía, todo el mundo puede comprobar que este tipo... Dana, una pregunta. Acosándolo. ¿Sabes si tu mamá activó en esta oportunidad el botón de pánico? Ella llamaba a la policía directamente. En esta oportunidad ella llamó a la policía sabiendo que él estaba fuera. El viernes, si se refieren al viernes, yo realmente no sé cómo pasó. Lo vieron lo vieron afuera de la casa, no lo vieron entrar, pero sí lo vieron salir el día sábado. ¿Y él está prófugo? Él está prófugo, nadie sabe de él, no se ha presentado al trabajo y ni siquiera hay una boleta de captura contra el tipo. No hay ni siquiera una boleta de captura. No hay nada. Le mandaron a hacer un examen psicológico que piensan que él se va a presentar, no sé con qué objetivo, que hay que notificarlo directamente nosotros en su casa o pedirle a un policía que lo notifique. O sea, no es como que se estuvieran haciendo las cosas rápido, no hay ninguna, la investigación se demora años según un policía que nos recibió ayer la notificación. Que ¿El Ministerio de la Mujer ha dicho algo? No se han pronunciado para nada. Es la realidad, la triste realidad de nuestro país, Dana, de verdad, lo que están pasando ustedes no debería pasarlo ninguna familia ecuatoriana. Sin embargo, cada 26, 27 horas, según la Fundación Aldea, asesinan a una mujer por motivos de género. Cada 15 horas una mujer también muere violentamente en Ecuador. Esas son las cifras, pero lo que prácticamente nos toca es como una suerte, ¿no? Como una mala suerte, ¿no? ¿En qué momento le toca a una amiga? ¿En qué momento le toca a una hermana? ¿En qué momento me va a tocar a mí? Y es realmente un sorteo macabro, por decirlo de alguna manera, por tratar de explicar lo que nos está pasando con el tema de la violencia y cómo el sistema judicial nos ignora, cómo creen que nos victimizamos, cómo creen que las denuncias son por fastidiarle al agresor. Cuando terminan en esto, cuando van a recoger los cadáveres de las mujeres que son asesinadas, ni siquiera le dan la cara a las víctimas, a los hijos, a las hijas, a las hermanas, a las madres. Dana, de verdad es importante y también potente tu mensaje en este momento, porque también es un llamado a la sociedad. Sabemos que tu mamá pidió auxilio, se escucharon los golpes y nadie la ayudó. Sí,
La vecina que nos comenta, ella vio al tipo afuera de la casa gritando que la deje entrar, pero luego de esto ya ella no vio más. Ella solo dice que en la madrugada escuchó 2 golpes fuertes que la levantaron y de ahí no supo más. Eso es lo que me sabe decir. Luego el domingo fue cuando yo, al ver que mi mamá no me contestaba, ni mi hermano ni a mí, porque nosotros teníamos un grupo de WhatsApp, hablamos todos los días, ella nos escribía buenos días hasta buenas noches. O sea, no había ningún día que no hemos hablado, al menos por WhatsApp. Y no teníamos noticias de ella, no nos respondía las llamadas, los mensajes, nada. El día domingo yo fui a la 1 de la tarde aproximadamente a la casa de ella y yo encontré las llaves puestas como si los hubieran metido por la ventana, ahí, con el candado puesto. O sea, me pareció demasiado raro y así. Yo intenté entrar, entré, cogí las llaves, entré y ahí fue cuando yo le encontré a mi mamá. Qué duro. No sé cómo explicarlo porque es algo tan doloroso, tan feo, que jamás he sentido en mi vida. Y no creo que nadie merezca esto. No creo que la fiscalía número 6 que está llevando mi caso, el caso de la denuncia de femicidio de mi mamá, quisiera eso para sus hijas, para sus madres. Estas medidas cautelares que nunca se respetaron, los policías que hacían como que si fuera una pelea de marido y mujer cuando ni siquiera convivían juntos. Toda esta gente que hizo pasar por alto el caso de mi mamá, hizo pasar como que si fuera otra mujer que se estuviera quejando del marido o no sé, alguna pelea que después se han de reconciliar a pesar de que era un acosador, un psicópata. Este tipo de gente que ojalá después de este caso cambien su forma de pensar, y las mismas funcionarios públicos que actúan tan indolentes con nosotros, con estos casos de mujeres que sufren lo mismo todos los días y aún así por asuntos burocráticos no pueden hacerlo rápido o por asuntos burocráticos no se pueden presentar. ¿Cuántas veces se canceló las no sé cómo les llamo, las audiencias? La Cámara de Gesell es uno de los procesos. ¿Cuántas veces se canceló porque había un técnico que no estaba, no había luz? Se fueron de vacaciones, inclusive el día de mi mamá, que yo fui a hacer la denuncia, el día del femicidio, y no fue el día del femicidio, sino fue el día en que yo la encontré. Ese día estaban de vacaciones. Qué duro. Ese día tenían vacaciones por Navidad y que lo que más probable es que recién me den una noticia el 3 de enero, que fue así. El 3 de enero recién me pudieron dar alguna señal. Muchísimas gracias, Dana, por acompañarnos el día de hoy. Sabemos lo duro que es para ti. Lo triste es también esto, ¿no? Que todas esas personas que son cómplices no van a pagar, no van en su momento a ser ni siquiera sancionados. Dana Vergara nos acompañaba, ella es hija de Rosa Ramos. Justicia para Rosa Ramos, póngalo en sus redes sociales, entérese del caso, haga el llamado de atención a las autoridades. Gracias, mi Gaby, también. Igual, mi Sofi, también llamado de atención a la ciudadanía, a no ser tan impávidos. Esto nos compete a todos. Muy buenos días. Gracias, amigos. Buenos días.